Hola nuevamente. En este video vamos a tratar al tejido adiposo, que es un tipo de tejido conectivo especializado. Es un tejido conectivo porque presenta células que se encuentran inmersas en una matriz extracelular. En el caso del tejido adiposo, esta matriz extracelular es bastante escasa. El tejido adiposo puede encontrarse en múltiples localizaciones, por ejemplo, en el subcutáneo. También es un tipo de tejido que se ubica alrededor de órganos internos, de ciertos órganos, y tiene que ver con la protección. Podemos encontrar, por ejemplo, tejido adiposo en la cápsula de algunos órganos, en el espacio retrovulvar, es decir, atrás del globo ocular. Otra localización, por ejemplo, en las almohadillas plantares. En este caso, esta localización tiene una relación más que nada con la amortiguación. Vamos a ir viendo otros ejemplos. También podemos encontrar tejido adiposo en los animales más jóvenes, principalmente. Es el caso del tejido adiposo pardo, que vamos a ver en un rato. Y debido a su gran extensión y a sus múltiples funciones, no solo relacionados con el metabolismo energético, sino también con la producción de calor, el tejido adiposo es considerado como un órgano. Vamos a comenzar con el tejido adiposo blanco o unilocular, que es el tejido adiposo que predomina en el adulto. El nombre unilocular está en relación a las características de los adipocitos, que son las células predominantes en este tejido. Los adipocitos son células grandes, globosas, que presentan inclusiones lipídicas en forma de una única inclusión citoplasmática, y esta acumulación de lípidos, predominantemente de triglicéridos, desplaza al núcleo hacia una localización periférica. En relación a los adipocitos en el espacio extracelular, en la matriz, existen otros tipos celulares y también estructuras vasculares. El tejido adiposo es un tejido que está altamente vascularizado. Vamos a ver que otro tipo de tejido adiposo, que es el tejido adiposo pardo, presenta la mayor vascularización. El detalle morfológico de cómo se observa el tejido al microscopio lo pueden ver en el video correspondiente a preparados de tejido adiposo. En este esquema podemos ver que dentro del tejido adiposo existen múltiples tipos celulares. El predominante es el adipocito, que son las células que están representadas en amarillo, las células de mayor tamaño. También podemos ver una gran cantidad de vasos sanguíneos, por ejemplo capilares, y otros vasos de mayor tamaño, que están constituidos por células endoteliales y células musculares. ¿Sí? También en el tejido adiposo existen otras células que se denominan pericitos. Los pericitos son células que están vinculadas a la regeneración de tejidos, principalmente células endoteliales y células musculares lisas. También podemos encontrar células madre mesenquimáticas o stem cells que tienen una función similar a los pericitos. Por otro lado, dentro de esta gran diversidad de tipos celulares, también existen preadipocitos, que son células que ya están predestinadas a diferenciarse a adipocitos. En esta imagen queda bien claro que el tejido adiposo no está constituido únicamente por adipocitos. Si bien los adipocitos son la célula predominante, en el estroma vascular existen otros tipos celulares que tienen implicancia en la regeneración tisular, por ejemplo. El tejido adiposo blanco es el principal tejido que está implicado en la regulación de la homeostasis energética. Dependiendo del estado energético del animal, se va a acumular la energía en forma de triacilglicéridos en mayor o menor medida dentro del citoplasma de los adipocitos. En el caso de que un animal ingiera un exceso de alimentos, todo el exceso de energía va a ser derivado a la síntesis de triacilglicéridos, por lo tanto la energía va a ser acumulada de esta manera. En situaciones de enfermedad o patológicas puede existir una tendencia a acumular grasas, a acumular triacilglicéridos dentro de los adipocitos. ¿Sí? Existe una obesidad patológica, y entender la histofisiología del tejido adiposo va a ayudar a comprender las terapias que existen en la actualidad para regular esto. El tejido adiposo presenta múltiples conexiones con otros sistemas orgánicos, por ejemplo, con el sistema nervioso central, con el sistema inmune, con el sistema digestivo. De esta manera, distintos sistemas pueden repercutir sobre el tejido adiposo. Por otro lado, el tejido adiposo tener una función
directa sobre otros órganos, por ejemplo, a través de la producción de hormonas. Los animales, además del tejido adiposo blanco, presentan tejido adiposo pardo, que es un tipo de tejido que es abundante en los animales jóvenes, en los neonatos, y luego, durante el crecimiento, va a disminuir en proporción con el tejido adiposo blanco. Sin embargo, dependiendo, por ejemplo, de condiciones medioambientales o internas del medio interno, puede existir una transformación que se denomina transdiferenciación, que hace que los adipocitos blancos puedan diferenciarse, por ejemplo, a adipocitos pardos, o viceversa. Ahora sí, yendo a las características del tejido adiposo pardo, también se lo denomina multilocular, porque a diferencia del tejido adiposo blanco, las inclusiones lipídicas dentro de los adipocitos se encuentran en forma de múltiples gotas, como vemos en la imagen. Estos adipocitos presentan el núcleo en una localización más o menos central. Las inclusiones lipídicas no desplazan el núcleo hacia la periferia como lo hacían en el tejido adiposo blanco. Por fuera de los adipocitos existe una matriz extracelular escasa que presenta gran cantidad de vasos sanguíneos. La densidad de vasos sanguíneos es superior al tejido adiposo blanco. Al igual que el tejido adiposo blanco, existen diversos tipos celulares, no solo adipocitos, sino células que, como les mencioné, forman parte de los vasos sanguíneos, pero también otros tipos celulares como los que vimos anteriormente. La función principal del tejido adiposo pardo es la termogénesis, que es la producción de calor en consecuencia del metabolismo lipídico. En este tipo de tejido no se produce energía, sino que el metabolismo lipídico produce calor. Esto es facilitado por la presencia de una proteína que se denomina proteína desacoplante o termogenina, que se ubica en la membrana de las mitocondrias, específicamente en la membrana mitocondrial interna. En relación a la función de los adipocitos pardos, podemos mencionar la gran cantidad de mitocondrias que presentan en el citoplasma los adipocitos, y dentro de las mitocondrias existe una elevada cantidad de citocromo oxidasa, que es una proteína mitocondrial, y esto le confiere la coloración parduzca característica de estas células. La termogenina, como mencioné, también se encuentra en las membranas mitocondriales, y la expresión de esta proteína permite identificar a los adipocitos pardos o a las células que están predestinadas a diferenciarse a adipocitos pardos. Morfológicamente vamos a ver a continuación que los preadipocitos presentan características morfológicas similares y no es posible diferenciarlos simplemente por observación. No es posible diferenciar un preadipocito blanco de un preadipocito pardo. La expresión de termogenina es un marcador temprano que permite identificar a los preadipocitos pardos. La histogénesis del tejido adiposo comienza en la vida fetal. El primer tejido adiposo que se diferencia en la vida prenatal es el tejido adiposo pardo. Lo que es importante es el mayor porcentaje de tejido adiposo pardo en los animales neonatos en relación con los adultos. Esto tiene importancia por la función que cumplen los adipocitos pardos, que como vimos hace un rato es la producción de calor. Volviendo a la histogénesis de los adipocitos, en este esquema podemos observar el origen de los adipocitos. En ambos casos, los adipocitos, ya sea blancos como pardos, se originan a partir de células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas no son todas iguales, sino que existen diferentes subpoblaciones. Por ejemplo, podemos ver que la célula que va a originar a un adipocito pardo no es la misma que va a originar a un adipocito blanco. Es importante la expresión diferencial de factores de transcripción que se conocen como interruptores maestros, que están vinculados a la diferenciación de un tipo celular y no de otro. De esta manera es posible identificar precursores de los adipocitos. Morfológicamente, los preadipocitos blancos y pardos son muy similares. Detectando la expresión de determinadas proteínas, es posible determinar si una célula está predestinada a diferenciarse a adipocito pardo o adipocito blanco. En el esquema podemos ver que los adipocitos pardos pueden transformarse a adipocitos blancos y viceversa. Este proceso se conocía o se conoce como transdiferenciación.
Hasta hace unos años, de acuerdo al conocimiento existente, se creía que los adipocitos pardos, bajo determinadas condiciones, por ejemplo fisiológicas o medioambientales, podían diferenciarse a adipocitos blancos o viceversa. Sin embargo, estudios recientes demostraron que existe otro tipo celular denominado adipocito beige, que vamos a ver con mayor detalle. Este esquema más actualizado muestra las vías de diferenciación de los distintos adipocitos. Como mencioné anteriormente, existe un precursor mesenquimático que va a dar origen a los preadipocitos, ya sea del tejido adiposo blanco o tejido adiposo pardo. También podemos ver que existen otras células que pueden originar a los adipocitos. Abajo de la imagen existen tres grupos celulares: los adipocitos blancos, que no expresan la termogenina, por eso presenta la sigla UCP1 negativo. Expresan la termogenina, que son los adipocitos pardos a la derecha y el adipocito beige que les mencioné, que es un tipo celular que está presente en el adulto, por ejemplo en grandes cantidades en el tejido, en el subcutáneo, y dependiendo de las condiciones de, por ejemplo, de temperatura medioambiental, pueden diferenciarse a tejido adiposo blanco o viceversa. Este fenómeno de diferenciación de un tipo celular que ya se encontraba diferenciado a otro tipo celular, sin que existan divisiones celulares, es conocido como transdiferenciación. Podemos ver en el esquema cómo un adipocito blanco puede transdiferenciarse a otro tipo celular que se denomina adipocito beige, y evidentemente para que existan cambios no solo morfológicos sino funcionales es necesario la reprogramación génica, es decir, la expresión de los genes de un tipo celular tiene que reprogramarse, tiene que modificarse para que la célula nueva presente una expresión diferente a la anterior. También vemos en el esquema cómo los adipocitos blancos y beige tienen características distintas en cuanto a su ultraestructura. Por ejemplo, los adipocitos beige, que son morfológicamente muy parecidos a los adipocitos pardos, presentan una gran cantidad de mitocondrias. Por lo tanto, si un adipocito beige se transdiferencia, es decir, se transforma en un adipocito blanco, estas mitocondrias deben desaparecer de alguna manera. ¿Sí? Existen mecanismos que están regulados que hacen que una célula cambie no solo su función, sino sus características morfológicas y sus organelas. En condiciones de frío extremo en un animal, los adipocitos blancos pueden diferenciarse a adipocitos pardos. Esto se encuentra íntimamente relacionado con una mayor activación del sistema nervioso simpático. Se sabe que la noradrenalina liberada por las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático son el principal estímulo que van a conducir a la transdiferenciación de adipocitos blancos en adipocitos beige. A modo de resumen, el tejido adiposo es considerado como un órgano por sus características funcionales y morfológicas y por su gran extensión. Presenta funciones que son vitales relacionadas al metabolismo energético como la producción de calor. Es un tejido dinámico que se encuentra influenciado no solo por factores del medio interno, sino también por factores medioambientales.